¿Y si te dijera que lo que vivimos cada día ya fue visto mucho antes de que ocurriera? Que durante décadas un grupo reducido de personas tuvo acceso a una tecnología capaz de mostrar el desenlace de los grandes eventos mucho antes de que pasaran. Pero no estoy hablando de una simulación y tampoco de una predicción, pero sí de una visión precisa y clara de múltiples futuros posibles. Lo llamaron Looking Glass y quienes lo operaron aseguran que el aparato funcionaba con una claridad que no dejaba espacio para el error. Aquel extraño artefacto mostraba lo que iba a pasar si se elegía un camino y lo que ocurriría si se elegía otro. Una herramienta de anticipación total, una herramienta que fue tan avanzada que por esa misma razón terminaría volviéndose paradójicamente inútil. What could be so important at Area 51 that would require the level of secrecy that is in existence around that facility? Los primeros registros públicos de este proyecto salieron entre 2003 y 2011 en entrevistas de larga duración realizadas a exagentes militares, excontratistas del gobierno y personal médico vinculado a laboratorios secretos. Pero no eran aquellas declaraciones vagas, eran bastante precisas. Daban fechas, nombres, ubicaciones. Así, uno de los más conocidos fue Bill Wood, ex Navy SEAL con autorización de seguridad avanzada. Él declaró haber participado en programas de recopilación y análisis predictivo y describió con detalle un artefacto almacenado en el complejo S4, una instalación subterránea no reconocida oficialmente por el gobierno estadounidense, ubicada curiosamente cerca del Área 51. Según sus palabras, el aparato tenía una estructura con anillos que giraban a alta velocidad, generando campos electromagnéticos que interactuaban con materiales no convencionales. Lo que generaban no era una imagen estática, sino una secuencia, un futuro perfectamente visible, desplegado como una película en la que podía observarse el efecto de cualquier decisión tomada en el presente. Ellos introducían la información y luego la máquina les mostraba cómo podría ser el futuro, dependiendo de lo que hubiesen escrito. El proyecto Looking Glass fue utilizado, según estos testimonios, como una herramienta de planificación a nivel político, económico y militar. Antes de cada decisión importante, el aparato era consultado para identificar la línea de tiempo más favorable para conservar el orden establecido. Las variables eran modificadas una por una. Si cierto político ganaba, si cierta ley era aprobada, si cierta guerra estallaba. En cada caso, el sistema proyectaba no un único futuro, sino una red de posibilidades interconectadas, pero con el paso de los años, esa red comenzó a mostrar un patrón. Todas las posibilidades y las ramificaciones se reducían, las opciones se estrechaban. Hasta que un día, de pronto, según los operadores, solo quedaba un camino. Ese camino mostraba un punto de inflexión, una fecha concreta, repetida en todos los escenarios, entre 2012 y 2016, un evento que no podía ser modificado. Pero no se trataba de una catástrofe, ni tampoco de una explosión, ni una pandemia, ni un colapso económico. Era algo mucho más difícil de detener. Un cambio generalizado en la percepción de la realidad. Un punto donde millones de personas comenzaban simultáneamente a cuestionarlo todo. Las instituciones, los medios, la historia, la política, las creencias heredadas. Una grieta que se expandía sin violencia, sin líderes, sin control. Pero en cada intento por evitar ese desenlace, la máquina mostraba el mismo resultado. Cualquier acción para impedirlo aceleraba su llegada. Según los testimonios de Bill Wood, Dan Burris y otros nombres filtrados en Project Camelot, el proyecto fue suspendido cuando se comprobó que ninguna estrategia podía evitar ese punto fijo. La élite que había utilizado Looking Glass para decidir el rumbo del mundo, de pronto se encontraba por primera vez sin herramientas que le dieran ventaja. Todos los caminos, sin excepción, llevaban al colapso de la estructura. Lo entendieron como una derrota inevitable y lo nombraron como el fin del control predictivo, y entonces lo abandonaron.
Pero antes de cerrarlo, intentaron usarlo por última vez, pero no para evitar el evento, sino para reescribir los factores que lo desencadenaban. Fue así que comenzaron a experimentar con medidas que permitieran alterar la percepción masiva. Nuevas tecnologías de comunicación, narrativas globales centralizadas y, sobre todo, miedo. Si no podían evitar que las personas despertaran, al menos podían asegurarse de que lo hicieran en medio del caos o más tarde, luego quizá. Lo que mostraba el dispositivo ya no era un conjunto de futuros posibles, sino una secuencia imparable que pasaba por un solo filtro: despertar. Curiosamente, los mayas también señalaban el 2012 como un año de despertar espiritual. ¿Coincidencia? El proyecto Looking Glass dejó de funcionar no porque se dañara, sino porque ya no tenía utilidad. El futuro estaba decidido, y no como una predestinación mística, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que se había hecho antes. Y la máquina lo mostraba con absoluta claridad. Durante los últimos años de funcionamiento del proyecto, los operadores comenzaron a notar que algo más estaba ocurriendo dentro del sistema. El propio comportamiento del dispositivo parecía haber cambiado. Las imágenes eran más o menos claras, los desenlaces llegaban más rápido y lo que antes era una red compleja de posibilidades se fue reduciendo hasta volverse una secuencia lineal. Fue entonces cuando algunos de los científicos involucrados comenzaron a hablar de una especie de bloqueo estructural del tiempo. Un fenómeno que no podían explicar técnicamente, pero que se manifestaba de manera concreta en los datos. Cualquier ruta alternativa terminaba en el mismo punto, como si el tiempo ya hubiese decidido por sí mismo. El temor dentro del equipo no era menor y se sabía que aquella tecnología no había sido desarrollada exclusivamente con ingeniería humana. El sistema de resonancia gravitacional que hacía funcionar el núcleo del aparato estaba basado, según reportes internos, en principios extraídos de artefactos no terrestres, no humanos. Esta afirmación no provenía de especulaciones, sino de testimonios directos, entregados por personal técnico con credenciales verificables, que describieron haber trabajado con materiales recuperados en sitios de alta seguridad, vinculados con excavaciones arqueológicas en regiones específicas de Medio Oriente. En concreto, se mencionaron estructuras encontradas en Irak, cerca de ruinas sumerias, cuyo patrón simbólico coincidía con los diagramas operativos del sistema de Looking Glass. Aquel vínculo con civilizaciones antiguas no fue abordado públicamente por los operadores, pero en entrevistas privadas reconocieron que ciertos símbolos grabados en los componentes del dispositivo eran idénticos a los registrados en tablillas de arcilla de tercer milenio antes de Cristo, hace 5,000 años. Pero uno de los elementos más perturbadores, por si esto no lo fuese poco, surgió cuando un equipo independiente, encargado de observar posibles alteraciones neurológicas en los operadores frecuentes del sistema, comenzaría a documentar un patrón de afectaciones que no podía atribuirse al estrés ni a la exposición electromagnética. Aquello ya se trataba de alteraciones cognitivas específicas. Pérdida de la noción del tiempo, episodios de interferencia perceptiva y, en algunos casos, fragmentos de memoria asociados a eventos que no habían ocurrido. Algunos lo describieron como una forma de colapso de la realidad personal. Las visiones constantes de futuros posibles terminaban por diluir los límites entre lo observado y lo vivido. En consecuencia, varios miembros del equipo fueron relevados de sus funciones y se les prohibió hablar de lo ocurrido bajo cláusulas de confidencialidad que fueron firmadas en instalaciones militares. Curiosamente, ninguno de ellos ha vuelto a dar entrevistas. El proyecto, finalmente, fue desmantelado oficialmente en 2007. Y es que, sin acceso público a los resultados, sin documentación desclasificada y sin posibilidad de verificar los registros internos, lo único que permanece del proyecto son los testimonios dispersos de quienes aseguran haberlo visto funcionar, pero entre ellos hay una coincidencia que nunca fue contradicha. El sistema dejó de mostrar líneas a partir de cierto punto.
Pero no porque estuviera fallando, sino porque ya no había nada más que observar. El futuro, según lo que dijeron, había alcanzado un punto fijo. Pero no por lo que estuviera escrito, sino por todas las variables restantes que habían sido ya absorbidas por una sola posibilidad. Pero lo que vendría después no estaba al alcance de ningún aparato. En los círculos donde todavía se estudia la información filtrada, se habla de una fecha, una línea final en la que el sistema dejó de funcionar. Esa fecha no se reveló de forma directa, pero se reduce a partir de los documentos y testimonios, y es el momento exacto en el que, según Looking Glass, el mundo cruzaría el umbral. Pero lo que sigue a esa fecha no aparece en las grabaciones del sistema. ¿Fue acaso 2020 el año del despertar? Algunos dijeron que el sistema se apagaba solo, otros que el entorno electromagnético se volvía inestable. Hubo incluso quien habló de una distorsión estructural del tiempo que impedía observar mucho más allá. Pero lo único claro era que a partir de ese punto el aparato ya no servía. O al menos eso fue lo que dijeron. Después del apagón del sistema, lo único que quedaría habrían sido las copias internas de los últimos registros. No todas fueron destruidas. En entrevistas filtradas entre 2010 y 2012, varios exintegrantes de estos programas afirmaron que una de las últimas sesiones de Looking Glass mostró una secuencia inesperada. En los años posteriores al cierre del proyecto se intentaron construir versiones alternativas, sistemas de inteligencia predictiva basados en algoritmos, Big Data, redes neuronales, pero todas fallaron en lo mismo. Ningún futuro podía ser controlado cuando el miedo dejaba de funcionar. Fue así que la élite entonces utilizó el aparato para ver el futuro y al no poderlo modificar más, decidieron retrasar el despertar. It works like magic. La tecnología se habría convertido en el arma de control. ¿Crees que lo que estamos viviendo es consecuencia de haber visto el futuro a través de este aparato? ¿Es el Looking Glass real? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.